En este video vamos a encontrar una expresión para la masa de un objeto que se encuentra en movimiento y vamos a analizar la siguiente situación. Supongamos que nos encontramos viendo una colisión entre dos partículas con masa m cada una, respectivamente. Van a tener una masa igual y ambas se mueven a la misma velocidad. Esta partícula m se mueve hacia la izquierda con una velocidad de menos u y esta partícula se mueve hacia la derecha con una velocidad de u. Viéndolo desde el punto de vista de esta masa que está acá, que es este diagrama que tenemos acá, le colocamos un eje de coordenadas en color rojo para diferenciarlo del nuestro que está en azul, que es un sistema en reposo. Desde el punto de vista de esta masa, ahora esta masa se encuentra en reposo y esta masa m, que la coloqué en otro color, se mueve hacia la izquierda con una velocidad v sub 0. Ya no es una velocidad menos u, sino una velocidad v sub 0, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de esta partícula que está en movimiento. Y su centro de masa se mueve hacia la izquierda con una velocidad v cm. Cm significa centro de masa. Entonces, en el video anterior habíamos visto, según las transformaciones de Lorentz, algunas ecuaciones para hacer transformadas de distancia, de tiempo y de velocidades, pasando de un sistema que está en reposo a uno que está en movimiento. Y coloqué por acá esa ecuación, la ecuación para la transformación de la velocidad, que nos decía que la velocidad que mide alguien que está en movimiento, v sub 0, va a ser igual a la velocidad que mide alguien que está en reposo, menos la velocidad del sistema, que es u, sobre 1 menos v por u sobre c al cuadrado. Entonces podemos hacer esta transformación. Vamos a decir entonces que v sub 0, y voy a colocarlo por acá, v sub 0 va a ser igual a v menos u sobre 1 menos v por u sobre c al cuadrado. Simplemente coloqué esta expresión acá y marqué en azul las velocidades correspondientes al sistema que se encuentra en reposo. Y v, desde el punto de vista del sistema en azul, tiene una magnitud de menos u. Entonces sustituimos este menos u en las v que se encuentran en azul acá. Y entonces nos quedaría esta expresión menos u menos 2u, y al sustituir abajo menos u, esto nos quedaría 1 más menos por menos da más u al cuadrado sobre c. Y podemos hacer ese mismo procedimiento con la velocidad del centro de masa. Entonces la velocidad del centro de masa sería igual, copiamos nuevamente la fórmula de las transformaciones de Lorentz por acá, y ahora vamos a sustituir v. La velocidad del centro de masa en este sistema que se encuentra en azul pues es 0, porque se encuentra en el centro y no se mueve hacia ningún lado. Entonces al sustituir 0 acá abajo esto se me cancela y me quedaría simplemente menos u sobre 1. Esto es igual a menos u. Entonces la velocidad del centro de masa sería igual a menos u. O en otras palabras, u es igual a menos la velocidad del centro de masa. Y aquí arriba podemos hacer la sustitución de u por menos vc. Podemos hacer este cambio y nos quedaría que la velocidad sub 0 sería igual a la velocidad 2 veces la velocidad del centro de masa. Notemos que al cambiar esto por menos nos da positivo, y aquí pues como se ha elevado al cuadrado no afecta en nada, el signo siempre queda positivo, sobre 1 más la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre c al cuadrado. v sub 0 sería igual a esto que tenemos por acá, y lo voy a copiar más aquí arriba. V sub 0 entonces sería 2 veces la velocidad del centro de masa sobre 1 más esto que tenemos acá al cuadrado. Recordemos que las velocidades que están en rojo están medidas desde el punto de vista del sistema de coordenadas en rojo, y las velocidades que están en azul son medidas desde el punto de vista de un sistema que se encuentra en reposo respecto de este. Aquí podemos entonces hacer un despeje. Voy a pasar esto que está dividiendo a multiplicar acá. V sub 0 por este término que tenemos aquí, entonces nos quedaría v sub 0 por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre c al cuadrado.
b sub 0 por 1, esto simplemente sería b sub 0, y luego 2 por la velocidad del centro de masa lo pasaría a este lado a restar, y hago el despeje, y esto me quedaría igualado a 0. Y notemos aquí que esto es una ecuación cuadrática, tenemos una incógnita bsm al cuadrado menos 2 veces velocidad del centro de masa más b sub 0. Esto podemos resolverlo por la fórmula cuadrática, la cual nos diría que la velocidad del centro de masa sería igual a menos b, es decir, menos 2, sería positivo, más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado, que sería 4, menos 4 por a, que a en este caso sería lo que acompaña la velocidad del centro de masa al cuadrado, b sub 0 sobre c al cuadrado, 4 por a por c. Y todo esto dividido sobre 2 veces a. Recordemos en la fórmula cuadrática, este término que acompaña al término que está en cuadrado sería a, este sería b, y este último término sería c. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. Voy a borrar esto para hacer un poco de espacio. Nos vamos a quedar simplemente con esta expresión. Esa expresión nos va a dar dos valores. Un valor utilizando el término positivo de esta raíz y un valor utilizando el término negativo. Vamos a colocar esto más acá arriba. Pero antes vamos a seguir simplificando esto. Aquí puedo operar esto, voy a multiplicar, esto me quedaría al cuadrado y puedo sacar factor común 4 de este que tenemos acá. Al sacar factor común 4 puedo sacarlo de la raíz de 4 sería igual a 2 y me queda entonces que la velocidad del centro de masa sería 2 más menos 2 por la raíz de 1 menos b sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado y todo esto sobre 2 por b sub 0 sobre c al cuadrado. Listo. Como les decía anteriormente, esto nos va a dar dos valores para la velocidad del centro de masa, pero en física solo uno de ellos puede ser cierto. ¿Y cuál será? Bueno, vamos a analizar esta situación que tenemos acá. Hay varias condiciones. La primera que se debe cumplir es de que la velocidad del centro de masa debe ser menor que la velocidad sub 0. ¿Por qué? Si vemos este diagrama, la velocidad del centro de masa jamás va a ser mayor que b sub 0. Y esta condición solo se cumple utilizando el término negativo de esa expresión. Si nosotros usamos el término positivo, la velocidad del centro de masa nos va a dar mayor que b sub 0. Entonces nos quedamos simplemente con el término negativo de esa expresión. Y procedemos a simplificar, dividimos estos dos términos de arriba entre el 2 que está abajo, nos quedaría que la velocidad del centro de masa sería igual a 2 entre 2, 1, menos 2 entre 2, simplemente nos queda el radical entonces, la raíz sobre b sub 0 sobre c al cuadrado. Y vamos a pasar este término acá arriba, voy a borrar esto. Ponemos acá, ya no lo vamos a ocupar más. Lo mismo con estas otras ecuaciones, no las ocuparemos más. Y voy a guardar esto momentáneamente por acá. Y ahora vamos a hacer otro análisis. Si recordamos, por la ley de conservación de cantidad de movimiento, la suma de la cantidad de movimientos de todas las partículas de un sistema debería de ser igual a la cantidad de movimiento de su centro de masa. Es decir, la sumatoria de todas las cantidades de movimientos debe ser igual a como si toda esa masa la concentráramos en su centro de masa y sacáramos la cantidad de movimiento de ese punto o esa partícula. Lo que estamos diciendo entonces, por ejemplo, en este sistema que tenemos acá, que la cantidad de movimiento de esta partícula más la cantidad de movimiento de esta partícula debería ser igual a la cantidad de movimiento de su centro de masa. Como su centro de masa en este caso es 0, obviamente la cantidad de movimiento de estas dos deberían de contrarrestarse, como lo podemos ver acá. Y en este sistema de aquí abajo, la cantidad de movimiento de esta partícula, que es la única que se está moviendo porque
estamos analizando lo de este sistema que está en reposo, la cantidad de movimiento de esta partícula debería de ser igual a la cantidad de movimiento del centro de masa del sistema. Y vamos a copiarlo en fórmulas por acá. Lo que estamos diciendo entonces, la cantidad de movimiento es masa por v sub 0, por la velocidad. Entonces la masa por v sub 0 debería de ser igual a la masa total de las dos, sería m más m, por la velocidad del centro de masa. Esto por conservación de la cantidad de movimiento. Hasta este momento estamos asumiendo que las masas m y m son iguales, por eso les dejé la misma variable, solo la estoy diferenciando por color momentáneamente. La masa de esta partícula va a ser color verde y la de esta color negro. Procedemos a multiplicar acá y este término lo voy a pasar a restar y voy a sacar factor común m. M verde entonces sería v sub 0 menos velocidad del centro de masa, y esto es igual a m por la velocidad del centro de masa. Voy a pasar esta velocidad a dividir acá. Aquí sería 1 y aquí sería v sub 0 entre vcm. Me quedaría esto que tengo por acá. Y en este punto entonces, esta expresión que teníamos acá, que es la velocidad del centro de masa en términos de v sub 0, la vamos a sustituir acá. Hicimos todo esto para dejar esta expresión solo en términos de v sub 0 y eliminar la velocidad del centro de masa. Entonces, haciendo la sustitución, voy a trabajar de aquí en adelante solo con este término que está entre paréntesis para no confundirnos. Luego voy a regresar a esta expresión. Solo tomando en cuenta lo que está entre paréntesis, sustituyendo la velocidad del centro de masa, entonces este término lo sustituimos acá. Como está dividiendo, invertimos los términos o multiplicamos cruzado, y esto pasaría a multiplicar a v sub 0. Me quedaría entonces v sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado, y el término o el numerador pasaría a dividir. Y me queda, dividiendo toda esta expresión, menos 1. Borraré esto que tenemos aquí, ya no lo vamos a ocupar para hacer más espacio, y vamos a seguir simplificando esto. Vamos a hacer esta suma. Sacamos como un denominador este denominador, lo vamos a escribir por acá, y multiplicamos cruzado para efectuar la suma o la resta. Este lo multiplicamos por 1, nos quedaría v sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado, y menos 1 lo multiplicamos por ese denominador, el cual simplemente lo que nos hace es cambiarnos los signos. El 1 pasaría a negativo y el radical pasaría positivo. Aquí puedo, de esos dos términos que tengo en el numerador, este menos 1 y este que tenemos acá, sacar factor común menos 1. Me queda expresado de esta manera. Y lo demás simplemente lo voy a copiar, y en lugar de expresarlo como un radical, esto lo voy a expresar como que estuviera elevado a la 1 medio. Lo mismo haré con el radical que se encuentra abajo. Y de esta expresión que tenemos acá puedo sacar factor común este término. Lo voy a escribir por acá. Al sacar factor común, de este lado me queda entonces 1. Y aquí esto sería como que estuviera elevado a la 1. Al sacarle un medio, lo podemos expresar como que estuviera elevado a la 1 medio. Y pueden comprobar que esto que está aquí es equivalente aquí, a esta expresión que tenemos acá arriba. Multiplicamos este término por este término, sumamos exponentes, 1 medio más 1 medio, 1. Y esto se queda igual con el signo negativo, y al multiplicar esto por 1, nos queda este otro término. Y abajo simplemente voy a copiar el denominador. Y aquí en esto, estas dos expresiones son equivalentes. Tenemos un 1 positivo, y tenemos menos aquí también, esta expresión entre paréntesis que es la misma en ambos lados elevado a 1 medio. Por lo tanto, esta división es igual a 1. Estamos multiplicando y dividiendo por el mismo término. Entonces, lo que nos queda simplemente es esta expresión que está por acá. Y esto que teníamos entre paréntesis aquí es equivalente a
esto que está acá. Voy a borrar entonces esto de este lado y voy a reescribir esta expresión donde nos habíamos quedado, pero sustituyendo el valor que estaba entre paréntesis por este valor que acabamos de encontrar. Quedaría entonces que m por 1 menos b sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado, esto sería igual a m. Y pasamos a despejar para m verde y nos quedaría entonces esta expresión que está por acá. Habíamos asumido que las dos masas eran iguales, pero según este análisis no pueden ser iguales porque este término no es igual a 1 si la velocidad sub 0 no es igual a 0. Lo que nos quiere decir esto entonces es que dos masas o dos partículas con igual masa solo van a ser iguales cuando sus velocidades sean 0, pero mientras una se empiece a mover respecto de la otra, la masa de una va a ir cambiando por este factor. Si lo vemos desde un sistema en reposo, las dos masas serían equivalentes porque llevan la misma velocidad, pero si ya lo vemos desde un sistema que se encuentra en movimiento, ya las masas cambiarían totalmente. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Voy a eliminar esto aquí. Ya no ocupamos este diagrama, velocidad del centro de masa, y voy a borrar este diagrama. Y nos vamos a quedar solo con el diagrama que estaba en rojo. Imaginemos entonces que nosotros somos esta partícula m y tenemos una masa igual a 50 kilogramos. Y un amigo de nosotros que también pesa 50 kilogramos mientras se encuentra en reposo respecto de nosotros, se empieza a mover con una velocidad, llamaremos v sub 0, igual a 0.8 la velocidad de la luz. ¿Cómo afectaría esto entonces la masa de nuestro amigo? Pues la masa m de nuestro amigo entonces ahora sería igual a su peso en reposo, es decir 50 kilogramos, entre la raíz de 1 menos 0.8 c al cuadrado sol cuadrado entre c al cuadrado. Estos dos términos me cancelan y al efectuar esta expresión me queda que la masa de nuestro amigo sería 138.8 kilogramos. Como podemos ver, a medida que nuestro amigo se acerca a la velocidad de la luz, su masa va en aumento.